de las mejores maneras de entrenar nuestras emociones es hablándoles palabra de verdad, tal como lo hacemos con nuestros pensamientos. El rey David también tenía el hábito de hacer esto. Los salmos proporcionan docenas de ejemplos en los que él se dice a sí mismo cómo debe sentirse y por qué debe sentirse de este modo. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Salmo 62:5. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Salmo 116:7. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:5. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. David tenía el hábito de aconsejarse a sí mismo de manera devota, especialmente durante las noches en que permanecía despierto y sus emociones parecían abrumarlo. Aún de noche me reprende mi conciencia, Salmo 16:7. Cada vez que sus emociones estaban fuera de control, David se decía a sí mismo unas palabras de ánimo para acordarse de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Y qué ha prometido Dios hacer? Sus emociones estaban enloquecidas. Se sentía abrumado por el desánimo y la derrota. No obstante, en lugar de dejar que sus emociones le hablaran, él las reprendía. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? David hizo una pausa y se dijo, espera un minuto, alma mía, estás perdiendo la perspectiva, necesito recordarte cuál es la verdad. Él se tomó a sí mismo de la mano, se dirigió a sí mismo, se cuestionó a sí mismo, se predicó a sí mismo y se exhortó a sí mismo. En lugar de escuchar a sus emociones de manera pasiva y permitir que éstas lo hundieran, luchó contra aquello que sus emociones le decían y les habló con la verdad. Judas sugirió una estrategia similar. Después de notar que muchas personas se dejaban llevar por las emociones negativas y la necesidad de seguir los deseos impíos, les dijo a sus amigos cómo evitar ser descarriados a causa de esto. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténgase en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Judas 20:21. En otras palabras, la manera de manejar las emociones negativas, destructivas e impías es desarrollándose a sí misma en la fe, pidiéndole ayuda al Señor y manteniéndose en el amor de Dios. El Señor le ha concedido su poder, su verdad y sus preciosas y grandes promesas, y eso es todo lo que necesita para manejar sus emociones y escapar de la fuerza poderosa de los deseos pecaminosos. Segunda de Pedro 1:3-4. Así que, cuando sus emociones hablen, escuche. Sin embargo, no permita que tengan la última palabra. Determine en su corazón hacer lo correcto, aun cuando no tenga deseos de hacerlo. Dios nos ha librado de ser esclavas de nuestras emociones. Nos ha dado el poder para pensar y elegir a fin de que podamos alinear cada parte de nuestra alma con lo que Él quiere para nosotras. Me fascina el hecho de que el Señor nos llama a dar cuenta no solo de nuestras acciones y actitudes que erran el blanco, sino también de las emociones incorrectas. Tendemos a pensar que las emociones están más allá de nuestro control. Creemos que no podemos evitar amar o dejar de amar, estar felices o tristes, sentirnos abrumadas por deseos poderosos o experimentar o no una determinada emoción. Sin embargo, ese no es el mensaje que nos da la Biblia. La Escritura nos enseña que podemos cambiar nuestras emociones al involucrar nuestra mente y voluntad. Cuando pensamos, elegimos el camino correcto. Nuestras emociones por lo general comienzan a sentir de una manera correcta. Este es exactamente el modo en que la Biblia nos instruye a lidiar con las emociones descarriadas. Vemos esto en la carta correctiva de Cristo a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis 2:1-7. Resultaba evidente que las mujeres de Éfeso
No estaban tan apasionadas por Jesús como lo estaban por otras cosas, y aparentemente no eran las únicas en la iglesia que habían perdido su entusiasmo. En esta carta, Cristo acusa a toda la congregación de abandonar su primer amor. En ese tiempo, los miembros de la congregación habían hecho muchas cosas bien. Habían rechazado el mal, habían soportado sufrimientos sin perder la paciencia, habían corregido las falsas doctrinas, se habían esforzado en aras del Evangelio. Sin embargo, sus emociones no estaban donde debían haber estado. Cristo les dijo: has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Versículos del 3 al 5. Note que Cristo los reprendió no por tener la emoción correcta o los sentimientos correctos. Su falta de pasión era un pecado. No obstante, también les mostró la solución. Tenían que volver a pensar en cómo eran las cosas cuando se enamoraron por primera vez y hacer de nuevo las obras que una persona enamorada hace. Para corregir sus emociones tenían que involucrar sus mentes, ¿recuerda? Y sus voluntades. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Ellos tenían que tomar la decisión de comportarse como si amaran a Dios. En la medida que involucraran sus mentes y voluntades en obediencia a Dios, sus sentimientos les seguirían. El comportamiento como el de la luna de miel conduciría a un afecto como el de la luna de miel. Aunque no se sintieran enamorados, Jesús quería que los creyentes de Éfeso se comportaran de tal manera que inspiraran la emoción que querían cultivar. Por cierto, este también es un gran consejo para toda mujer que se ha desenamorado de su esposo. La Biblia nos instruye a que involucremos nuestras mentes y voluntades cuando tratemos con los impulsos y pasiones descarriadas. Necesitamos pensar de la manera correcta acerca de las emociones y luego hacer lo correcto con ellas. Esto no significa que finjamos tener una emoción que no tenemos, simplemente significa que debemos hacer algo para alinear nuestras emociones con lo que Dios quiere que sean. La Biblia utiliza toda clase de palabras de acción con respecto a este tema. Abstengáis de los deseos carnales. Primera de Pedro 2:11. Quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Efesios 4:22. Hagan morir inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia. Huye de las malas pasiones de la juventud. Segunda de Timoteo 2:22. Andad en el Espíritu, Gálatas 5:16. Usted no siempre puede escoger sus sentimientos, pero sí puede escoger cómo responder ante ellos. Y cuando consistentemente responde de la manera que Dios quiere, sus sentimientos por lo general entrarán en razón. En búsqueda de la felicidad. Todas nuestras pasiones surgen de un deseo profundo de ser felices. Eso fue lo que motivó el comportamiento de las mujeres de Éfeso y también es la motivación de todas nuestras acciones. Todos los hombres buscan ser felices, explicó el gran filósofo francés Blaise Pascal. Esto no tiene excepción. Es el motivo de todas acciones de todos los hombres, incluso de aquellos que van a perderse. Las mujeres de Éfeso pensaban que alcanzarían la felicidad cuando sus deseos fueran satisfechos. No obstante, irónicamente, esta búsqueda las apartó de lo único que les traería verdadera felicidad. ¿Le ha sucedido alguna vez esto? ¿Fue usted en la búsqueda de lo que creyó que le haría feliz solo para descubrir, cuando lo obtuvo, que no la hizo más dichosa y quizá hasta la haya hecho sentir menos satisfecha? Dios promete cumplir los deseos de quienes lo honran. La invita a buscar la felicidad en Él, deleitarse en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. David le dijo a Dios: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La Escritura les promete bendiciones increíbles a quienes desean a Dios por encima de todas las cosas. En definitiva, la única manera de ser verdaderamente felices es responderle con un rotundo sí a Dios y un rotundo no a los placeres pecaminosos temporales.
Obtenemos un gozo inefable cuando satisfacemos los, obtenemos un gozo inefable cuando sacrificamos los placeres menores por otros mayores. Me encanta esta cita de C.S. Lewis. Parece que nuestro Señor no considera muy fuertes nuestros deseos, sino extraordinariamente débiles. Somos criaturas asustadizas que pierden el tiempo con la bebida, sexo y la ambición cuando se nos está ofreciendo una alegría infinita, como un niño ignorante que quiere seguir jugando con el barro en los suburbios porque no se puede imaginar lo que significa el ofrecimiento de pasar unas vacaciones junto al mar. Nos quedamos contentos con demasiada facilidad. La mejor forma de controlar sus emociones es cultivando un deseo mayor, y con eso quiero decir un deseo de cosas mayores. Usted podrá resistir con más éxito la atracción de la melodía de este mundo si escucha la canción más dulce. La Odisea de Homero relata la historia de una isla habitada por sirenas hermosas, las cuales eran criaturas peligrosas que hacían que los marineros naufragaran contra los arrecifes, atrayéndolos con su música encantadora. Cuando Odiseo navegó cerca de la isla, le ordenó a sus hombres taparse los oídos con cera para que no pudieran oír los cantos seductores pero mortales. Odiseo era curioso y quería escuchar pese a que sabía que esto lo dejaría incapaz de tener cualquier pensamiento racional. Así que le pidió a sus compañeros que lo ataran al mástil del navío. En el momento en que su nave se acercó a las sirenas, la melodía encantadora hizo que enloqueciera temporalmente. Él luchó con todas sus fuerzas a fin de librarse de las cuerdas para poder responder al poderoso impulso. El deseo y la agonía eran insoportables. Cuando Jason supo que tenía que navegar más allá de la isla, implementó una estrategia diferente. Le pidió al reconocido músico Orfeo que los acompañara. La melodía de Orfeo era más dulce y más sublime que los cantos de la sirena. Jason y su tripulación no necesitaban tapar sus oídos con cera o ser atados y atormentados por los deseos de satisfacer. Solo tenían que escuchar la melodía que provenía de la lira de Orfeo, la cual los salvó de escuchar el canto de las sirenas. Ellos remaron gozosamente por las inmediaciones de la isla y apenas notaron que las sirenas estaban ahí. Al igual que Odiseo, que se ató a un mástil, muchos cristianos lidian con la atracción de los deseos mundanos atándose a seguir ciertas normas. Saben que el pecado es engañoso y que si caen en él terminarán naufragando en sus vidas. Sin embargo, todavía oyen el canto del pecado. Todavía sienten la atracción. Aunque saben que no pueden aún, tienen la necesidad de ir ahí y como resultado son miserables. La Biblia propone una estrategia diferente. Nos anima a que seamos cautivadas por algo mucho más sublime. A medida que nuestro amor por Jesús crece, nuestra atracción por Él y por el mundo disminuye. Y nuestras emociones poco a poco se irán ordenando. Las emociones son las partes más hermosas, tiernas y vibrantes de nuestra alma, pero también la más vulnerable y la más difíciles de manejar. Satanás tratará de aprovechar nuestras emociones para llevarnos a tomar malas decisiones y conducirnos por malos caminos. Podemos estar seguras de ello. No obstante, también podemos estar seguras de que Jesús nos dará el poder para que usemos nuestras emociones de la manera correcta. No tenemos que ser esclavas de nuestras emociones. Podemos ofrecerle nuestros deseos y emociones a Dios para que los use como instrumentos de justicia. En lugar de que nuestras emociones operen en contra de nosotras, podemos hacer que obren a nuestro favor para nuestro bien y para la gloria de Dios. Una mujer fuerte crea el hábito de hacer que sus emociones trabajen en conjunto con su mente y su voluntad para llevarla por un buen camino. En lugar de servir a sus emociones le sirven a ella.